Muy buenas tardes a todas y todos. En primer término, muchas gracias por estar presentes, ya sea en forma presencial o online. Doy la excusa a nombre de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Concepción Biobío Arauco, de nuestro presidente Adolfo de Polo, que no puede estar presente hoy, ya sea en forma presencial, debido a que se encuentra en la Junta de Presidentes, precisamente en Cascada, en la región de Los Ríos. Volvemos a dar las gracias y reiteramos nuestro agradecimiento a las expositoras, Lorena y Marcela, como a quienes también permitieron la cristalización de esta actividad. Don Fallo Jordán, presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, don Rodrigo Carvajal, presidente del Instituto de Estudios Judiciales, que se encuentra con nosotros de forma online, también a las empresas ENAP y SBio, quienes nos ayudaron a financiar la actividad del día de hoy. La humanidad, a lo largo de la historia, nunca ha podido prescindir de símbolos, toda vez que nada se puede concebir sin imágenes, o bien es más complejo el usar conceptos únicamente abstractos, de tal manera que el símbolo se concibe como el puente entre lo abstracto y lo concreto, entre el pensamiento y la obra. La capacidad de simbolización es propia del ser humano, lo que nos define como personas y nos diferencia de otras especies animales, más que nuestra capacidad de razonar, de comunicarnos y de socializar, en nuestra capacidad de representar en símbolos el universo material, social y espiritual en el que nos desenvolvemos. De este modo, inferimos que nuestra capacidad de simbolizar nos define como especie. El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independiente del género, raza o condición social y económica. Se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial. La Asamblea General de la ONU, de fecha 18 de diciembre del año 2007, declaró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Por su parte, el año 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos son universales para todos. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Así también sembrar el respeto de su dignidad inherente. El autismo se asocia y representa con el color azul, ya que es una gama que admite muchas tonalidades. Los matices del color azul simbolizan que ninguna persona con trastorno autista es igual a otra, y es por tal motivo que se habla de un espectro. Pero el azul simboliza otro ámbito más relevante. Para quienes compartimos con personas con trastorno autista, sabemos que ningún día es igual a otro. El azul, al igual que el mar, puede darnos una tonalidad resplandeciente, cercana a un tono turquesa cuando está sereno. Sin embargo, también puede oscurecerse, al igual que ese mar revuelto de vientos racheados que anuncian tempestad. Las juezas y jueces no estamos ajenos a la diversidad de nuestra sociedad. Nuestra labor diaria consiste también en revertir situaciones inicuas, en especial aquellas relativas a la estigmatización y a la discriminación asociadas a la diversidad. La Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Concepción Biobío Arauco busca, a través de actos como el presente y fundamentalmente a través de la labor jurisdiccional, que aquellos que padecen trastornos del espectro autista puedan disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad. Es por ello que, al iluminar de azul el Palacio de Tribunales, queremos representar simbólicamente el universo material, social y espiritual de las personas con autismo, en su día a día, en sus avances y retrocesos, en sus penas y alegrías, elementos todos que abarca el color azul. Muchas gracias. A continuación va a exponer nuestra colega, jueza Lorena Centeno, quien amablemente se ha conectado desde Escocia para estar con nosotros. Lorena, muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si me escucha Leonardo, y también agradezco al presidente de la Asociación Regional y al presidente del Instituto de Estudios Judiciales, a las instituciones que han hecho posible esta presentación, y también al presidente de la Corte de Apelaciones y a los demás colegas, a muchos de los cuales conozco y extraño. Agradezco mucho la invitación. Hace muchos años que no he vuelto a la Corte de Concepción. Los que me conocen saben que por distintas razones decidí tomar un camino un poco diferente, que me acercó bastante al tema de la discapacidad. Y lo que he hecho no es ser una activista de la discapacidad, pero sino que entender la forma como el derecho de la discapacidad ha sido tratado en las distintas legislaciones, lo que me ha permitido tener un concepto más bien genérico y diverso de cómo se vive la discapacidad en los distintos países, y ver las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, y también darnos cuenta de que en nuestro país el estatuto jurídico que permite la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es sin duda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como dijo Leonardo, se ratificó en Chile en el año 2008, y que en definitiva la forma como garantiza los derechos, y que tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que ha sido ratificada por la mayoría de los países latinoamericanos, en teoría no debería generar tantos conflictos respecto del acceso de las personas con discapacidad a ciertas etapas esenciales de su vida, como son la educación, el empleo, la salud y el transporte. Sin embargo, vamos a ir viendo algunos conceptos o falsos conceptos que existen en el mundo, y principalmente en los países latinoamericanos, a los que les ha costado bastante abandonar ciertos modelos de discapacidad, y que han impedido que las leyes que implementan la convención eh, surtan eficacia o permitan proteger efectivamente los derechos de las personas con discapacidad. Así, aun cuando tenemos este modelo de derechos humanos de la Convención, todavía sigue pensando la ciudadanía, o cierto grupo de la ciudadanía, que las personas con discapacidad están asociadas, y lo he escuchado frecuentemente, ¿no? Es a la divinidad. Así, por ejemplo, cuando nacen niños con síndrome de Down o con alguna otra condición, muchos familiares o amigos se acercan y les dicen a los padres que estos son ángeles, son seres especiales, que la suerte les va a cambiar, o que a veces es el resultado de la mala suerte o de las malas acciones de los padres. Entonces ese efectivamente es un modelo que existía en el mundo en la época medieval, y que evidentemente los países desarrollados lo han ido abandonando, pero todavía tenemos ese concepto en algunos grupos latinoamericanos. Luego del modelo de la divinidad existe el modelo médico, que es entender que las personas con discapacidad se asocian a personas enfermas. Y si bien este modelo también fue abandonado en el mundo, en Estados Unidos en la década de los 50 aproximadamente, en Chile todavía incluso tenemos leyes que recogen el modelo médico y elaboran la estructura de protección respecto de las personas con discapacidad, asociándolo a personas enfermas. Sin embargo, hemos visto que la jurisprudencia de los tribunales, a pesar de estas leyes, ha logrado en algunos casos consagrar la aplicación directa de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y cito de manera de ejemplo el caso de otorgar cobertura a niños nacidos con alteraciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, en que la Corte ordenó que no se considerara como preexistencia. Y ese fallo es súper interesante porque el análisis que hace la Corte permite incluso aplicarlo a otras condiciones, e incluso puede ser aplicado a niños o adultos del espectro autista, porque también se considera que no es una enfermedad. Y la distinción entre enfermedad y discapacidad es compleja, pero en términos generales entendemos que hay personas con discapacidad que se enferman de algunas enfermedades, pero la discapacidad nunca se acaba. Por ejemplo, una persona que no tiene una pierna puede utilizar una prótesis, pero siempre va a requerir esa prótesis, nunca su pierna le van a hacer de nuevo. O una persona que tiene ceguera total,
nunca va a recuperar la visión a menos que los procedimientos científicos avancen más allá de lo que existe hoy en día. Entonces, ese es el concepto de discapacidad y hay que diferenciarlo de lo que es la enfermedad. Y esto tiene bastante importancia para los efectos de regular los ajustes, los apoyos que requieren las personas con discapacidad, y también es importante que los legisladores tengan presente esta distinción, porque el tema de la discapacidad no se regula de manera igual como ocurre con el tema de las enfermedades. Más adelante me voy a referir a un caso en que la Corte Interamericana deja clara la distinción entre qué es lo que es una discapacidad y una enfermedad a propósito de un fallo también chileno y a propósito de ISAPRE. Y luego vamos al tercer modelo, que es el modelo social, y que es el modelo que recoge la convención y que nos habla de estas barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a su vida, acceder a realizar determinadas actividades. Y lo que hace la convención es levantar esas barreras, asegurando igualdad, eliminando la discriminación. Y existen otros modelos que son más avanzados y que en el fondo en algunos casos los tenemos en Chile, pero de manera aislada, que es el modelo de justicia social. Y esto quiere decir que todas las personas acceden de manera igualitaria a la justicia y a todos los derechos con criterios de igualdad y de no discriminación. Y en otras realidades, yo creo que en Chile también pueden haber algunas discusiones en algunas comunidades. Yo he visto esta discusión de la intersección que existe entre la discapacidad y también la diversidad sexual y también la raza. No ha sido muy frecuente que en nuestro país se hable de esto, pero sí lo he visto a propósito de las comunidades de personas con autismo. Durante mucho tiempo el hecho de tener una discapacidad impedía a las personas reconocerse como seres diversos, al igual que las personas no discapacitadas. Y es súper importante desde el punto de vista también del reconocimiento de sus derechos, porque normalmente, como las personas con discapacidad en algunos casos son invisibilizadas, es la propia familia la que invisibilizaba esta diversidad sexual, y lo que también constituye una vulneración de sus derechos. Hice una viñeta pequeña y voy a ir rápido sobre esto porque en Chile existe bastante todavía, y esto dice relación con lo precario que es el sistema de protección de derechos de personas con discapacidad, división y segregación entre los grupos de personas con discapacidad o grupos de personas con distintas condiciones. Y se confunde un poco el tema del estatuto jurídico, que es el que les va a dar protección, con cómo se identifican los grupos. Así, por ejemplo, es común que las personas sordas no se reconozcan personas con discapacidad, sino que dicen que son un grupo cultural diverso, con una forma diversa de comunicarse, que sería la lengua de señas. Y también hay dentro del grupo de personas del espectro autista personas que dicen no somos discapacitados. Esto tiene que ver un poco con el capacitismo que existe en países latinoamericanos y que dice relación con observar o mirar la discapacidad como algo malo. Y como la convención habla de las personas con discapacidad, se genera una aparente contradicción, porque el estatuto jurídico universal que le va a dar protección, que le va a permitir ir a una escuela incluido, ir a la universidad, es la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces, si van a reclamar judicialmente para que sean reconocidos sus derechos, van a tener que situarse como sujeto discapacitado. Entonces hay que tener cuidado y distinguir lo que es el aspecto jurídico o cómo lo ha regulado el ordenamiento jurídico internacional e interno, que no habla de nada más que de personas con discapacidad, pero sin embargo se reconoce el derecho de cada persona con discapacidad de autodenominarse como ellos los estimen pertinente. Así, por ejemplo, lo que la Convención se preocupa es de que no se utilicen nombres que priven de valor a las personas con discapacidad o que sean peyorativos. Así se han hecho observaciones al Estado de Chile para eliminar del lenguaje jurídico las palabras de minusválido, lisiado, postrado, retardado, demente. Lo que se exige es que se use el lenguaje que cada persona con discapacidad estime apropiado, pero que no constituya un menoscabo de su persona. Todavía en Chile existen leyes que son antiguas, que utilizan términos ofensivos, y el otro lenguaje es el lenguaje médico propiamente tal,
y que es el que dan los profesionales y que corresponde al diagnóstico médico, que existe en la relación médico-paciente y que es otra categoría. Entonces, podemos coexistir estos distintos lenguajes teniendo claro cuándo se ocupa cada uno de ellos, pero no hay que confundir. Hay una polémica también en Chile que discute cuando se habla de capacidades diferentes, necesidades especiales, personas en situación de discapacidad y personas con discapacidad. La convención habla de personas con discapacidad. He visto en algunas legislaciones, por ejemplo en Estados Unidos, hablan de niños con necesidades especiales o los que quieren de apoyo o ajuste que se llama special needs, pero también respecto de esos niños, respecto de ese lenguaje hay crítica. De todas maneras, efectivamente, el estatuto jurídico sigue siendo el de las personas con discapacidad, porque en Estados Unidos la ley máxima es American Disability, que es la ley de discapacidad americana. Entonces, no entrar en discusiones odiosas cuando nos relacionamos en la forma de protección de los derechos de las personas con discapacidad, porque esas denominaciones son privadas de las personas con discapacidad, son decisiones personales de las personas con discapacidad, ni siquiera son decisiones de sus padres, sino que como las propias personas con discapacidad estimen conveniente denominarse y nadie puede opinar sobre eso. Eso es como reconocer la autonomía o la capacidad. Pero jurídicamente, cuando estemos discutiendo en el ámbito del derecho, la denominación es persona con discapacidad. Y en el fondo creo que, en mi opinión, es lo más adecuado para evitar estas discusiones odiosas. Luego, el capacitismo es un concepto que en Chile no ha tenido tanta discusión, es como el racismo, pero se describe al odio, prejuicio respecto a las personas con discapacidad. Y a mí al principio, en lo personal, me generó como un poco de sorpresa. Hay cierto odio, pero luego de la lectura o de analizar casos, uno va aprendiendo que efectivamente existe este odio que está un poco guardado en la sociedad, pero cuando vemos que cuando se tratan de implementar, por ejemplo, programas de inclusión escolar en escuelas públicas o particulares subvencionadas, y muchos padres de niños no discapacitados se oponen a que sus hijos vayan incluidos con otro, eso no es otra cosa que odio, desprecio, prejuicio, sostener que porque un niño con discapacidad va a ir a la escuela junto con su hijo no va a aprender o va a retrasar el aprendizaje, y en la realidad, la evidencia demuestra que es todo lo contrario en el fondo. En general, la inclusión tiene muy buenos resultados cuando se hace de manera adecuada, efectivamente, cuando se implementa con los apoyos o los ajustes que los niños requieren, que ese es un tema como más complejo de analizar y da para una clase más larga, pero vamos viendo a propósito del autismo o del espectro autista, pues no me quiero equivocar, la doctora me corrige después, que es súper interesante ver que este grupo tiene ciertas características especiales y que también es algo que yo descubrí con el tiempo, y que se habla de las denominadas discapacidades invisibles. Y reconocer que un niño tiene una discapacidad invisible es súper importante para evitar su vulneración de derechos, porque el no diagnóstico o el invisibilizar la discapacidad hace que el resto de la sociedad espere de él una serie de comportamientos, entre comillas, normales. Y cuando este niño, este estudiante o este adulto en la vida se comporta de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, se generan ciertos conflictos, ¿ya? Entonces, por eso es lo que se pide en esta materia es conciencia de que los niños requieren diagnóstico temprano, y eso tiene que estar establecido en políticas públicas, de manera que todos puedan tener acceso al diagnóstico temprano, porque eso les va a asegurar una mejor calidad de educación. Respecto de esto, en los niños en la primera etapa escolar, generalmente cuando los niños no tienen diagnóstico, es perjudicial para ellos, porque en los colegios hemos visto casos en que se exponen a sanciones más gravosas, se exponen a estereotipos, por ejemplo, estudiantes con autismo o con trastorno de déficit atencional, normalmente son sancionados y excluidos de las escuelas, cuando no tienen un diagnóstico que los clasifique dentro de esa categoría.
Y también otros casos que van un poco más graves y que dicen relación con discapacidades invisibles o también con otras discapacidades que no son muy conocidas y que exigen, por ejemplo, capacitación del personal policial. En Estados Unidos era muy frecuente ver, a propósito del caso de George Floyd, de este africano que sí tenía un problema mental, eh, que los policías no están capacitados, entonces actúan con demasiada violencia porque confunden el comportamiento disruptivo de una persona con discapacidad con violencia. Entonces estiman que la respuesta por medio de las armas o por medio de los golpes es una respuesta proporcional. Entonces a mí me llamó bastante la atención el caso de Panguipulli, del joven con esquizofrenia de Panguipulli, porque independientemente de los detalles de ese caso, el joven sí tenía un diagnóstico de esquizofrenia y era evidente que no había capacitación del personal de policía. Y esos casos no solo ocurren con jóvenes que son de la calle, sino que también en Estados Unidos vimos casos cercanos de niños que iban caminando a las escuelas y que eran objetos de procedimientos policiales. Entonces, como no se pueden comunicar, no dan respuestas claras, en un caso del pueblo donde yo vivía, fueron llevados al cuartel policial. Entonces, la madre, que era una abogada muy conocida de David, lo fue a buscar y se generó un diálogo muy interesante respecto de qué era lo que lo había hecho llevarlos al retén policial. Entonces, existe un peligro de criminalizar a las personas con discapacidad por el solo hecho de circular en la calle y de no responder a los parámetros normales que espera un agente de la policía o que espera un funcionario público o que espera un profesor. Por eso la capacitación respecto de las personas con discapacidades invisibles es súper importante, porque en principio yo siempre pensaba, esto es como una opinión mía, de que los niños con autismo tenían mucho más suerte que los niños con síndrome de Down, porque los niños con autismo iban a la escuela y podían ingresar sin ningún problema. En cambio, los con síndrome de Down les decían que no antes de postular, que era lo que yo reproducía conforme a la historia personal mía, pero sin embargo después me di cuenta que puede ser mucho más doloroso o violento para un niño ingresar a una escuela y no tener un diagnóstico y que todos esperen que él se comporte de una manera determinada y que luego resulte sancionado o segregado por cómo él se comporta. Entonces, ante esto urge el tema del diagnóstico y también el reconocimiento de los padres de que se efectúe este diagnóstico y no atribuirlo a otras condiciones. Entonces, la discapacidad se encuentra definida en distintos textos legales y la ley máxima es la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, pero también hay una definición de la Convención Interamericana y todas razonan sobre la base de lo mismo, una deficiencia que te impide realizar actividades normales y que existen barreras y que en definitiva la obligación de la convención es respecto de los estados. Son los estados los que tienen que evitar que existan estas barreras y favorecer estas barreras, proveyendo los ajustes necesarios. También la ley en Chile establece la definición y esa definición parte de la misma base anterior. ¿Cuáles son los principios esenciales de la discapacidad? La igualdad, la discriminación. Y aquí hay un punto importante que es la Convención señala que no se consideran discriminatorias las medidas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de las personas con discapacidad. Y también es frecuente que efectivamente lo vi mucho durante la campaña presidencial aquí en Chile, me llamaba bastante la atención que muchos padres reclamaban por la existencia de las asignaciones PIE, que este dinero lo podemos usar para otras cosas y no para los niños con discapacidad o con necesidades especiales. Entonces no hay discriminación, no se puede invocar discriminación porque el Estado esté invirtiendo fondos para niños que están amparados por la Convención. Por eso es tan importante que las personas se sientan parte de esta convención y no tengan miedo de ser llamados personas con discapacidad. En términos generales, algunas reflexiones en torno a la discapacidad y las diferencias que yo veo en Estados Unidos. No hay convención. Estados Unidos nunca ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero su ley general de discapacidad es muy buena y recoge de mejor manera las leyes chilenas.
si hacemos una convención. Y otro aspecto es lo que yo decía de la universalidad del movimiento, porque las leyes de discapacidad en Estados Unidos nacieron a propósito del movimiento de los derechos civiles, y es muy interesante ver que fue la lucha de Martin Luther King para evitar la segregación escolar, en el caso Madison versus Board of Education, donde una niña pequeña de raza negra fue al colegio con los carabineros. Ese es el caso judicial que se usa en Estados Unidos hasta el día de hoy como case law o como fuente de legislación para ingresar a los niños con discapacidad. Entonces, lo importante es que el movimiento de los derechos civiles abarca no solo a las personas de raza negra, sino que también a los indígenas y también a las personas con discapacidad, a las personas de la diversidad sexual, y es un movimiento que es mucho más cohesionado. Y eso explica efectivamente cómo han logrado avanzar tanto, y además tiene otras razones u otras explicaciones. En Estados Unidos tuvieron que hacerse cargo del gran número de personas con discapacidad que hubo después de las guerras. Eran cientos de jóvenes los que volvían con discapacidad. Entonces este grupo de los veteranos se unió con los grupos de la sociedad civil y lograron avanzar. En la práctica, la mayoría de los políticos en Estados Unidos, en la época en que se dictaron estas leyes, tenían familiares con discapacidad, y fueron específicamente aquellos políticos que tenían hijos o hermanos con discapacidad los que promovieron las reformas. Si bien hoy en día critican bastante la falta de recursos, que es un tema que ocurre en todos los países, porque generalmente cuando existe crisis económica se rebajan los recursos y las personas con discapacidad generalmente se ven afectados. De todas maneras, el estatuto jurídico funciona muy bien en diversos aspectos a los que me voy a referir, y voy a tratar de no demorarme tanto, que son aspectos esenciales que debiera un abogado, un jurista o un padre activista de los derechos de la discapacidad tener claro, que es lo mismo que tiene el estatuto norteamericano o el estatuto inglés, que sí, ratifica la convención, que son los aspectos de educación, empleo, salud y accesibilidad universal. Y esos son los artículos de la convención, ustedes lo pueden revisar. ¿Y qué asegura la educación? Inclusión. Inclusión, derecho del niño o del estudiante, no del padre, no del profesor, no del director, no del colegio particular, etc. O sea, los niños per se tienen derecho a ir incluidos y a tener los ajustes que necesiten. El tema que se discute y que debiera discutirse es quién paga este ajuste necesario, y se entiende que los colegios públicos y particulares subvencionados es el Estado, y en los colegios particulares ese es un tema discutido por las cortes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha determinado que a veces son los padres y que a veces el Estado, porque es un derecho civil que lo tiene el niño per se. El derecho a la educación en Chile tiene consagración, pero es mala práctica, las leyes de implementación son malas. Efectivamente, la ley de inclusión dejó expresamente fuera el tema de la inclusión de los niños con discapacidad y los somete a un sistema de cuotas o mezclado con un sistema de tómbola. Entonces, al final, todavía los niños siguen siendo segregados, y los colegios tratan de excluirlos de las escuelas, salvo algunas excepciones. Respecto del empleo, también está consagrado, y aquí también veo diferencias notorias con los otros sistemas, porque en Chile la ley de cuota laboral tiene un sentido, en mi opinión, que sigue siendo un sentido asistencialista o de caridad, porque lo que la convención consagra es que la persona con discapacidad, al momento de postular a un empleo, tiene derecho a no ser discriminado. Pero lo que supone es que esta persona debe estar, entre comillas, capacitada para el empleo que postula. Esto quiere decir, por ejemplo, yo conocí a varias abogadas, algunas con autismo, otras con ceguera total, incluso una abogada de Harvard que tenía ceguera y que era sorda, que tienen alto nivel académico, porque el desarrollo de la inclusión en Estados Unidos es mucho más avanzado que el de Chile. En Chile yo creo que podemos encontrar casos así, pero son casos más aislados. ¿Qué significa? Que si ese abogado va a postular a un estudio, nunca está obligado a declarar su discapacidad, hasta cuando llega a una determinada etapa. Y en esa etapa, la persona con discapacidad solo está obligada a declarar su discapacidad si requiere un ajuste necesario. Como sería, por ejemplo, si yo voy a trabajar en este estudio jurídico, pero necesito un computador con lectura de voz.
Y ahí el empleador tiene que decir, ah, no, sí, lo podemos pagar, no lo podemos pagar, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú? Y las discusiones que se dan en las cortes son de ese tenor. En cambio, lo que veo aquí en Chile, una etapa muy primitiva todavía, que vamos en el tema de programa social asistencial. ¿Por qué? Porque la educación, los niveles educacionales de las personas con discapacidad todavía sigue siendo muy bajo. Entonces, se trata de colocar a personas que no tienen altos niveles de educación en puestos, y también existe una cierta tensión con el sector privado, porque yo quiero decir que la obligación de la convención, y me llama la atención, es del Estado. Entonces empiezan estas negociaciones con las empresas, que tú me recibes dos, pero la relación laboral es una relación de común acuerdo. Entonces es complicado forzar a un empleador a recibir a un sujeto o a un trabajador que a lo mejor ni siquiera quiere trabajar en ese puesto, porque muchas veces ni siquiera le preguntan a las personas. Entonces tiene ese aspecto negativo, y además tiene un impacto negativo porque hay personas con discapacidad que tienen mayor avance educacional, y que como existe esta ley que da ciertas asignaciones para ciertas ONG, etcétera, etcétera, al final se ven perjudicadas porque las tratan de incluir en estas cuotas o cupos. Entonces existe a mí me parece que existe un mal entender de qué es lo que dice la convención, y seguimos con el tema de un modelo antiguo tratando de acomodar la realidad. Yo creo que ese es un cambio que necesariamente debe hacerse, no solo para, en el fondo, para evitar que las personas no tengan mejor trabajo, sino que hay que hacerse cargo de la educación. Y también, en casos más graves, la ley de inclusión laboral en Chile ha generado denuncias incluso de torturas de trabajadores con discapacidad. Hace un tiempo en la prensa salía un joven con discapacidad que estaba sentado y pegado con scotch tape, y los compañeros lo daban vuelta. Entonces, no es lo que se espera con esta ley. Lo que se espera con esta ley es que las personas vayan a trabajar para lo que estudiaron o para lo que los prepararon. Entonces, muy básico el análisis. Y en salud, deben tener el acceso a la salud de las otras personas y no debe haber discriminación. No es difícil encontrar discriminación en estos casos, lo vimos a propósito del COVID y la ley de la última cama, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Los pacientes con discapacidad generalmente fueron dejados fuera de las listas de espera para los ventiladores. Y, eso pasó en Estados Unidos, pasó en Inglaterra, y también creo que habría pasado en algunos casos en Chile, no estoy clara. Y finalmente, la accesibilidad universal es lo que dice relación con el Estado, tiene que hacerse cargo de que sus instalaciones sean accesibles, de que, por ejemplo, el acceso al metro debe ser accesible, las páginas web de los organismos públicos deben ser accesibles, la justicia debe ser accesible para las personas con discapacidad. Así que voy a ir terminando, para no, solo decir que en mi opinión, a pesar de que la legislación en Chile es un poco primitiva y no ha recogido de manera correcta lo que pretende señalar la convención, y esta no es solo mi opinión, sino que recojo la opinión del experto de la UNICEF que vino a Chile a hablar del tema de la Convención de los Derechos del Niño. Él se hizo cargo de que no había implementación de la Convención de los Derechos del Niño, pero también dijo que este retraso existe respecto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque a pesar de existir convención, seguimos dictando leyes como si no existiera. Bueno, la Corte Suprema, a través del recurso de protección y a través de la ley Zamudio, a mi parecer, ha efectuado una correcta aplicación de las normas de la Convención en diversos casos. Tiene un pronunciamiento que, a mi juicio, en la mayoría de los casos recoge los estándares de derechos humanos, sobre todo cuando se ha pronunciado respecto de niños que quieren ingresar a establecimientos educacionales privados o públicos. Este es el caso de un niño de Temuco que no se le permitía ingresar, y este caso es muy interesante porque las partes solo pidieron que le hicieran el examen de admisión, pero luego pidieron que el niño fuera aceptado, y finalmente entiendo que el niño ingresó al colegio y todavía sigue en el colegio, que es extraño porque normalmente los padres, cuando litiguen, finalmente deciden no ingresar a los niños por temor a represalias, etc. El otro, el del Colegio San Ignacio, es el caso de un niño con trastorno de déficit atencional, que es un caso patente, que había sido sancionado por su comportamiento, pero tenía diagnóstico, y a pesar de que el colegio tenía un equipo de apoyo, no,
no querían mantenerlo en el colegio. Eso es en educación, y hay otra educación universitaria. En un caso en particular, un alumno con ceguera, la universidad no se quería hacer cargo de los ajustes razonables durante la pandemia, y lo había hecho perder algunos ramos, y la Corte le ordenó que se cumplieran con los ajustes razonables y que la pandemia no era un obstáculo para no tomarle los exámenes. En el tema de la salud, el caso de Martina con Estado de Chile, que lo vio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es súper interesante también, porque es un caso que se vio en Arica y luego se vio en la Corte de Concepción, y la Corte de Concepción, el fallo fue redactado por la abogada integrante señora Lanata, y es un fallo que sí acogió el recurso y estableció la obligación del Estado la obligación de la ISAPRE, porque es un tema de seguros privados, de darle cobertura a la niña por hospitalización domiciliaria. Pero sin embargo la Corte Suprema lo revocó, y luego el caso se fue a la Corte Interamericana. Y es importante porque tradicionalmente en Chile el derecho civil tiene mucha fuerza, entonces los contratos son ley, pero aquí la Corte Interamericana entra un poco más e introduce el tema del derecho de la discapacidad y los derechos humanos, y dice, sí, los contratos son ley, pero el Estado tiene ciertas obligaciones y el Estado debe cambiar su legislación. Entonces es probable que este fallo genere un cambio, debiera generar un cambio en la legislación en cuanto a la forma como entendemos los contratos privados de salud, y que en definitiva son seguros. Luego, en el caso de Aguirre Cáceres, con Colmena de Seguros, es el caso del niño con síndrome de Down, y la Corte dijo que no es enfermedad y que es discapacidad, y que en consecuencia no es preexistente. Una última referencia a la relación que existe entre el género, la discapacidad y la obligación que establece la Convención en incorporar la perspectiva de género cuando se resuelvan casos de discapacidad. Y finalmente, para no extenderme más, este es el tema de mi investigación ahora. Me refiero al tema del derecho a vivir en un medio ambiente sano, el cambio climático y la discapacidad, y este es un tema que se está siendo discutido fuertemente hoy día en las Naciones Unidas, y que dice relación con la conciencia que debemos tener respecto de la contaminación y la discapacidad. Existen bastantes estudios que dan cuenta en que en lugares altamente contaminados, zonas de sacrificio o exposición a sustancias tóxicas peligrosas, el número de niños con discapacidad aumenta y se triplica. Eso es así, por ejemplo, en Estados Unidos, en zonas donde había plomo en el agua, y también en las zonas de California, donde las temporeras mexicanas o inmigrantes tuvieron muchos hijos con alguna condición genética, con autismo, etcétera, luego de estar expuestas a los pesticidas. Entonces, lo que se exige desde el punto de vista de las Naciones Unidas es que los estados deben establecer restricciones al uso de sustancias tóxicas, y también deben asegurar medidas de reparación, porque generalmente esta discapacidad o estas alteraciones se van produciendo mucho más allá de los plazos de prescripción. Y lo último, decir que en un tema que ya se viene en el futuro, que es el tema del cambio climático, en Chile están regulando normas de cambio climático referidas a la mitigación, esto es, a la reducción de las emisiones, pero existe una fuerte relación o impacto entre los efectos del cambio climático y las personas con discapacidad, que son un grupo vulnerable, y también debe considerarse esa perspectiva cuando se adopten medidas para proteger sus derechos. Ok, espero no haberme pasado tanto. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, Lorena, por tu exposición. Y a continuación va a exponer la doctora Marcela Álvarez Camilo. Muchas gracias, Marcela. Tienes la palabra. Marcela, su micrófono. Ahí sí. Buenas tardes. Primero, agradecerles la invitación a hablar de este tema que hoy día nos convoca, ¿cierto? Y segundo, quiero agradecer a Lorena también por la excelente presentación que ella hizo, porque en el fondo lo que ella iba relatando son situaciones que uno vive como en el día a día, con los niños, con los adolescentes, ¿cierto? Y con los padres de los niños con trastorno espectro autista que yo tengo, digamos, la oportunidad de conocer. Lo que ella decía es cierto. Yo creo que uno está en esta constante contradicción entre
el ver desde el lado más positivo lo que es el trastorno espectro autista, y por eso es que en los últimos años muchas personas ya no hablan de trastorno espectro autista, sino que hablan de condición, ¿cierto? O últimamente sencillamente como espectro del autismo, quitándole esta palabra, digamos, que esta palabra de trastorno, que en el fondo los padres o muchas personas asocian con este grado como más de discapacidad, ¿ya? Pero por otro lado también, para asegurar que los niños tengan una atención oportuna, para que tengan una intervención que requieren, o para que tengan, digamos, asegurados los derechos que ellos tienen tanto en salud como en educación o en lo laboral últimamente, claro, nosotros necesitamos esto. Los papás saben que los niños en eso tienen que optar a todos estos beneficios a través, cierto, de una credencial de discapacidad o de un subsidio de discapacidad. Por lo tanto, son términos que parecen ser contradictorios, pero que se tienen que compenetrar, digamos, cuando estamos hablando del autismo. El título de esta presentación es Comprendiendo el autismo desde dentro. Si bien es cierto, no pretendo enseñarles o hablarles todo, ¿cierto?, de lo teórico del autismo, pero sí con las ideas más generales de esto, y que son, digamos, la información que debería manejar la mayoría de las personas. En general, el término, como uno lo defina, depende incluso del sitio de donde uno esté o de la época, ¿ya? Generalmente llegan los padres, ¿cierto?, con muchas interrogantes, porque a sus hijos los han diagnosticado con muchos nombres, por así decirlo: trastorno espectro autista, rasgos autistas, retraso madurativo, trastorno generalizado del desarrollo, autismo, trastornos del desarrollo. Pero en general, cuando estamos hablando con todos estos nombres, nos estamos refiriendo al mismo punto, a los mismos niños, ¿cierto? A lo largo digamos, de la psicopatología, se le llamó primero el autismo, el trastorno espectro autista, sencillamente autismo, ¿ya? Hoy en día, todavía me pasó ayer, por ejemplo, con los papás de un niño, ellos como que se niegan mucho a esta palabra de autismo, ¿ya? La palabra de autismo ellos la asocian con mayor discapacidad, entonces en el fondo es como esta negación, como decía Lorena, ¿cierto? Al pasar de los años, este término autismo se cambió por el trastorno generalizado del desarrollo, y en los últimos años se habla de lo que es el trastorno de espectro autista, ¿ya? Siendo que se usan distintos términos para nombrar, digamos, la misma entidad. Ahora, ¿por qué este nombre de trastorno del espectro autista? Esta es una definición que da el DSM-5, que es como la clasificación de las entidades nosológicas de salud mental, y por eso lleva como esta palabra trastorno, que de repente nos hace como tanto sentido, y a veces un mal sentido, ¿ya? Pero ¿por qué espectro autista? Porque en el fondo, como decía Leonardo, ¿cierto? El espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto?, que puede afectar una o varias áreas de este desarrollo, como la interacción social, la comunicación, la conducta, el lenguaje, en algunos casos la inteligencia, el patrón sensorial, la psicomotricidad, ¿cierto? Y estas áreas del desarrollo pueden estar afectadas en el mismo grado, todas ellas, o pueden estar afectadas unas más que otras. Por lo tanto, se produce una múltiple combinación, ¿cierto?, de condiciones clínicas. Por lo tanto, por eso que ningún niño es igual a otro. Un niño puede tener más afectado el lenguaje, el otro puede tener más afectado la psicomotricidad, puede ser que un niño no tenga mayor compromiso clínico, como puede ser que un niño tenga mucho compromiso clínico de cada una de estas áreas. Y por lo tanto, cada niño es como un punto de este espectro, ¿ya? Cada niño tiene una condición clínica que es única, que es diferente al otro niño que tiene cierto autismo, y por lo tanto, por eso que hablamos de un espectro, como el espectro de la luz, ¿ya? Donde cada punto es distinto, nos da un tipo de color diferente.
Ahora, en general, lo que coloquialmente la gente sabe es que cuando un niño tiene mucho compromiso clínico, ¿cierto? Estamos hablando de que tiene un funcionamiento, o como diría Lorena, tiene mayor discapacidad en ese sentido, ¿cierto? Y la gente lo conoce como coloquialmente como autismo. Pero cuando un niño tiene poco compromiso clínico, cuando tiene buen funcionamiento, cuando tiene buen nivel cognitivo, en general estamos hablando de lo que la gente coloquialmente conoce aún todavía como el síndrome de Asperger, ¿ya? Pero hoy día, para los efectos, ¿cierto? Como clínico se denomina como trastorno del espectro autista, a ese diagnóstico. Algunas cosas que son importantes de recordar es que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, pueden estar comprometidas una o más áreas de este. El déficit central del trastorno del espectro autista tiene que ver con las relaciones sociales. Ahora, esto también es importante porque la mayoría de la gente que no tiene la oportunidad de conocer a alguna persona dentro del espectro, piensa que los niños con autismo son niños que no se relacionan, o que no son cariñosos, o de repente que no tienen emociones, pero eso no es así, ¿ya? Cuando hablamos que el déficit central tiene que ver con las relaciones sociales, lo que estamos hablando es de la cualidad de estas relaciones. Pueden haber niños del espectro del autismo que son muy sociables, ¿ya? Las niñitas sobre todo son muy sociables, son incluso a veces medios invasivos en sus relaciones, son muy cariñosos, son muy afectuosos, pero lo que es importante tiene que ver con la cualidad de estas relaciones. Ya son estas relaciones que en algún momento pasan a veces a ser como medias inadecuadas, medias invasivas, no hay límite, hasta el otro extremo donde el niño en realidad no se relaciona, ¿cierto? No le gusta relacionarse con nada. La causa del trastorno del espectro autista aún no está identificada, a pesar de que se han hecho muchos estudios, que los años avanzan, ¿cierto? Se ve que si bien es cierto, es una enfermedad que tiene gran componente genético, hay muchos otros factores que influyen en la expresión de estos genes que se ve, que son los que están alterados en el trastorno del espectro autista. La prevalencia del trastorno del espectro autista ha ido en aumento. Hoy en día se habla que por cada 65 niños está dentro del espectro autista. Y lo más importante es que el diagnóstico precoz y la intervención oportuna es lo único que se ha visto que mejora el pronóstico, ¿ya? El pronóstico de los niños. Y eso es súper importante. Ahora, eso también tiene que ver con lo que decía Lorena, ¿cierto? Con esta oportunidad en la atención, ¿cierto? En esto de asegurar estos derechos a la salud, a la educación. Los criterios diagnósticos del trastorno espectro autista son dos principales, que los niños tienen este déficit sociocomunicativo, ya que tiene que ver con la interacción social, con el lenguaje, con la comunicación, y también todas estas conductas que se observan en los niños, que tiene que ver con los intereses y comportamientos repetitivos y restringidos, ¿ya? Ahora, en general, los padres consultan primero por el compromiso del lenguaje que tienen los niños, por las dificultades conductuales que pueden tener los niños, o las dificultades de la interacción social. Los niños cada vez o cada año están llegando más pequeñitos a consultar, pero principalmente consultan por estas tres cosas. Un niño que no habla, por ejemplo, es un niño que a los papás les preocupa y por eso consulta, ¿ya? Pero en general va más por los niños que tienen un retraso del lenguaje, es la primera consulta, a los niños que tengan una dificultad en la interacción social. Los papás como que lo que más les preocupa tiene que ver con cosas más evidentes del desarrollo, ¿ya? Y por eso, en el fondo, porque se veía antes que la edad promedio de diagnóstico de los niños era entre los 5 y los 6 años, es que en el año 2011, ¿cierto?, el Ministerio de Salud elabora esta guía de práctica clínica de detección y diagnóstico oportuno de los trastornos del espectro autista. Ahora, a partir de esta guía, que fue, cierto, editada el año 2011, lo que se hace hincapié es como en el diagnóstico precoz y el inicio de la intervención oportuna. En esta guía se daba la importancia a lo que era la vigilancia del desarrollo de todos los niños, era la importancia que se daba a pesquisar, ¿cierto?, entre los niños que tenían un retraso del desarrollo, se daba la importancia a los signos de alerta para que los papás y toda la gente de salud y educación estuviera como atenta en cuando sospechara un diagnóstico de trastorno espectro autista, y a partir de ella se empezaron a generar o establecer, ¿cierto?, algunos instrumentos
más estandarizados que podían ayudar como en el diagnóstico. Y si ustedes hoy día, por ejemplo, buscan información, van a darse cuenta que hay muchos instrumentos como el MChat, el A22, el AIR, ¿cierto? Que son las que nos ayudan a nosotros en el clínico a ver principalmente la condición clínica de los niños y nos apoyan como en sustentar más el diagnóstico. Ahora, es importante que dentro de control sano, ¿cierto?, en la vigilancia del desarrollo de todos los niños, se puedan detectar ya estas señales de alerta de los trastornos del espectro autista, ¿ya? Como ahí ustedes ven, hay una lista, ¿cierto?, de algunos hechos, de algunas conductas de los niños, que son las que se tienen que tener en cuenta, o que si los padres ven estas conductas, tienen que consultar. Ya lo más importante es, como les decía yo, consultar para poder descartar una sospecha diagnóstica o hacer un diagnóstico y comenzar con las intervenciones. Una intervención temprana, específica y personalizada. Específica porque cada niño, como dijimos, es un caso único, personalizada para el niño y su familia, porque en el fondo también debemos tener en cuenta las características del niño, las características clínicas del niño, pero también las características de la familia. Cuando nosotros hacemos un plan de tratamiento para los niños, no es el mismo plan de tratamiento para todos los niños, sino que es específico para este niño y para su familia. Hay familias que van a tener muchas redes de apoyo, hay familias que se van a comprometer mucho en el proceso terapéutico de su hijo, ¿cierto? Hay otras familias que sí se quieren comprometer, pero no pueden hacerlo, por lo tanto, el plan terapéutico es específico, ¿ya? Cada paciente tiene una presentación clínica única que constituye una combinación del compromiso clínico individual de cada uno de los criterios del espectro, ¿ya? Y lo que se manifiesta clínicamente como trastorno espectro autista hoy día va cambiando con el desarrollo. Lo que uno espera es que los niños tengan una evolución positiva, siempre, ¿cierto? La idea de la intervención temprana es favorecer el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Potenciar el desarrollo de las áreas que están comprometidas, por lo tanto, su condición clínica va a ir cambiando con el tiempo, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades que tengan los niños de acuerdo a la etapa evolutiva. Ahora, algo que es muy importante para los padres, para los profesores, para el resto de la comunidad, ¿cierto? Es como conocer a los niños y saber, por ejemplo, que, y no solo a los niños, a todas las personas con trastorno espectro autista, que estas personas generalmente ellos son muy de rutinas, muy de estructura, ¿ya? Porque eso a ellos les da mucha seguridad y control de la situación. En cambio, cuando nosotros sometemos a estas personas a imprevistos o a cambios, ¿cierto? Se genera en ellos una angustia, y esto es lo que los lleva como al descontrol en algunas situaciones, descontrol que puede ser emocional, descontrol que puede expresarse en la conducta, ¿cierto? Sobre todo en los niños, pero en el fondo uno siempre habla con los papás de esto, que es muy importante, que en el fondo el niño necesita una estructura, que el niño necesita, ¿no es cierto?, entonces una anticipación de sucesos. El niño no puede enfrentarse a una situación inesperada. Esto es como si nosotros nos levantáramos en la mañana y no supiéramos qué día es, ni qué hora es, ni lo que tenemos que hacer, ni cómo nos tenemos que vestir. Eso, así se sienten los niños todos los días, ¿ya? Es como enfrentarse a un día nuevo en que no saben qué les va a ocurrir, como esta angustia permanente. Por lo tanto, los niños necesitan siempre esta anticipación, que yo les vaya contando lo que vamos a hacer. Mira, hoy día vamos a ir al colegio, te voy a ir a buscar, vamos a ir a almorzar a la casa, después vamos a ir al supermercado, ¿cierto? Y esta anticipación y esta estructura, que es como ordenarles el día, ordenarles el tiempo, es lo que a ellos les asegura como tener el control de la situación, ¿ya? Ahora, esta característica uno la puede ver en todas las etapas evolutivas. En todas las etapas evolutivas las personas necesitan como esta estructura, este orden, esta organización, que incluso ellos más adelante, ellos mismos diseñan estrategias para poder hacerlo, ¿cierto? Pero siempre cuando algo los saca de su control, algo los saca de su estructura, ellos pueden angustiarse, ¿ah? Ahora, aquí yo les quería mostrar un poco lo que uno ve
con los niños, cuando uno habla, por ejemplo, de conductas y comportamientos repetitivos, ¿cierto? Intereses restringidos, son como típicas estas cosas que ven los papás, ¿cierto? Como que ordenan las cosas en fila, como que no juegan mucho con los juguetes, sino que arman torres, construyen Lego, les gusta mucho el dibujo, la tecnología, ¿ya? Estas son cosas que han hecho los mismos niños que nosotros vemos en el hospital, por ejemplo. Ahora, otra cosa muy importante tiene que ver con que, bueno, lo más importante es el diagnóstico precoz y el inicio oportuno de la intervención. Hoy día se habla de que lo más importante es una intervención temprana, y la intervención temprana hoy día se entiende que tiene que ser antes de los 4 años. El objetivo final es que el niño cuando entra al colegio, porque ahora los niños entran a los 4 años tienen que entrar, ¿cierto?, al colegio pre-kinder, es que el niño tenga muchas herramientas, tenga mejores herramientas y mejor condición para poder enfrentar el día a día en el colegio. Y por lo tanto, hoy día tenemos niños de 1 año, 10 meses, 2 años, ¿cierto?, que están recibiendo su diagnóstico y que están iniciando esta intervención temprana, ¿ya? Y lo importante de esta intervención es que tiene que ser multidisciplinaria. O sea, en general, en los niños lo que hay que incentivar es el desarrollo del lenguaje, la psicomotricidad, la integración sensorial, ¿cierto?, las habilidades sociocomunicativas. Por lo tanto, son muchos profesionales los que están involucrados acá, en las intervenciones o en el tratamiento de los niños, pero este equipo, ¿cierto?, tiene que ser interdisciplinario, pero a la vez tiene que ser colaborativo. Y yo tengo aquí esta foto, ¿cierto?, de esta sinfónica, porque creo que es lo que más representa al equipo que debe trabajar con el niño, donde cada músico, ¿cierto?, interpreta de la mejor forma que él puede o que él sabe su instrumento. Aquí cada músico es experto en su instrumento, pero en el fondo cada uno tiene que tocar en el mismo punto de la partitura, porque si no, no se escucha bonito, ¿cierto? En cambio, si están todos coordinados, todos van al mismo ritmo, la sinfonía se escucha perfecto. Por lo tanto, el equipo multidisciplinario tiene que ser colaborativo. Y la intervención del niño generalmente tiene que ser en estos 3 pilares que son la familia, la salud, la educación. Ahora, las intervenciones terapéuticas en el espectro autista están dirigidas a ampliar y facilitar la comunicación, la rehabilitación psicomotriz, el trabajo en la integración sensorial, el manejo conductual, las habilidades sociales y permitir una mejor adaptación al entorno. Ese es como el objetivo, ¿ya? Ahora, el tratamiento farmacológico, porque generalmente lo preguntan mucho los papás, no es la regla, ¿ya? El tratamiento farmacológico se utiliza solo cuando por la sintomatología del niño se requiere, pero en general los niños no toman medicamentos solo porque tengan, digamos, esta condición. Ahora, como yo les contaba, en estos últimos 10 años, ¿cierto?, en lo que se ha trabajado más es en el diagnóstico precoz y la intervención oportuna. Por lo tanto, hoy día los niños que tienen 10 años, ¿cierto?, tuvieron una oportunidad de atención y una intervención que no tuvieron los niños, digamos, que tienen hoy día 20 años o 15 años. Estos chiquititos que sí fueron intervenidos oportunamente y precozmente, ellos hoy día tienen una mejor funcionalidad. Y esa mejor funcionalidad les permite adaptarse mejor, ¿cierto?, a los requerimientos de la sociedad. Y eso es lo que uno trata de hacer, en el fondo, de que cada vez los niños estén mejor preparados, ¿ah? Ahora, si hace 10 años el objetivo principal era el diagnóstico precoz y la intervención oportuna, hoy día los desafíos son otros, ¿ya? Una de las primeras cosas, y que bien lo mencionó Lorena, ¿cierto?, tiene que ver con la mirada de género, o la perspectiva de género. En los estudios anteriores que se hacían del trastorno de espectro autismo, siempre se hablaba de que la relación entre hombre y mujer era 4:1. Se sabe que el autismo es más frecuente en el sexo masculino, pero la verdad es que había muchas niñas que tenían trastorno de espectro autista que eran invisibilizadas.
Eran invisibilizadas porque las niñas presentan un cuadro clínico que es mucho más sutil, ¿ya? Las niñas no tienen conductas tan evidentes a veces como los niños, y por lo tanto pasaban desapercibidas, ¿ya? Y hace unos 5 años que se está trabajando mucho, ¿cierto?, en lo que es el autismo en femenino. Hay muchos movimientos, hay muchas páginas, hay muchas personas trabajando en esto, en cómo visibilizar a las niñas que tienen autismo, ¿cierto?, para poder trabajar con ellas también y hacer también un diagnóstico que sea oportuno. Muchas veces las niñas son diagnosticadas hoy en día en la adolescencia, incluso en la adultez, y lo peor de todo es que antes de eso han recibido múltiples diagnósticos y a veces múltiples tratamientos que no han estado o no son los ideales o los que ellas necesitaban. El otro desafío tiene que ver con la adolescencia y el trastorno de espectro autista, ¿ya? Hoy día hay muchos cursos, hay muchos profesionales, hay mucha información sobre lo que hay que hacer con los niños pequeños y la intervención temprana. Sin embargo, en la adolescencia, en general, uno como que se queda corto con herramientas, por lo tanto, lo que hoy se quiere es como enfrentar esta problemática que van presentando los mismos niños que van creciendo, ¿cierto?, para poder ayudarlos también y para poder habilitarlos a ellos también. Y por último, ¿cierto?, el trastorno de espectro autista en el adulto. Hasta hace unos años atrás prácticamente no se veían personas adultas con trastorno de espectro autista. Hoy día ha aumentado el diagnóstico, muchas veces aumenta este diagnóstico porque son diagnosticados a veces los padres de los niños, ¿cierto? O algún tío de los niños o el abuelo de los niños, o sea, por el diagnóstico de los niños llegamos, ¿cierto?, a los adultos. Ahora, con respecto a los adultos, tenemos nosotros dos extremos acá. Están los adultos que son profesionales, que tienen buen funcionamiento, buen nivel cognitivo, y que muchas veces la mayoría de las personas les dice esto como que no pareces autista, ¿cierto? Y por el otro lado están los adultos con autismo que sí tienen mayor compromiso clínico, que sí tienen menor funcionalidad y que todavía son muy dependientes, ¿ya? Y también es un desafío esto de poder resolver las dificultades o las necesidades que ellos tienen. Por lo tanto, hoy día lo que estamos tratando de implementar es este rol del acompañante terapéutico, que en otros países está como profesión, ¿cierto? El acompañante terapéutico hace la actividad, ¿cierto? O cumple el rol de un coach. El acompañante terapéutico es aquel que acompaña, instruye o entrena a una persona o un grupo de ellas con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. Y esto principalmente uno lo trabaja con los adolescentes y con los adultos con el espectro de autismo, ¿ya? Ahora, como decía Lorena, ¿cierto?, nuestro gran desafío también tiene que ver con la inclusión. Y en esta inclusión es lo que aborda, digamos, o abarca todo esto que hablaba Lorena, que tiene que ver con los derechos, la inclusión escolar, la inclusión laboral, la inclusión social, ¿cierto? Que es en algo que todavía estamos ahí como a medio camino, ¿ya? O sea, porque hoy día, como decía yo, está esta contradicción entre la discapacidad, ¿cierto?, que tienen los niños, pero también está esto de no querer mirarlo o de negar un poco esto de que los niños sí tienen estas dificultades y que a través de esto ellos pueden conseguir, ¿cierto?, la ayuda o lo que requieren. Ahora, para terminar, como les decía yo, porque en el fondo quería contarles un poco lo que era el autismo, las personas en general, lo que tenemos que tener consciente es que el autismo no es un error de procesamiento, ¿cierto? Es un sistema operativo diferente. Las personas con trastorno del espectro autista muchas veces tienen esta discapacidad que decía Lorena, invisible, ¿cierto? Tienen muchas habilidades en algunas áreas, pueden tener muchas dificultades en otras, pero en el fondo, con la ayuda necesaria, ellos pueden salir adelante. Ahora, lo que te hace diferente también te hace especial. Eso también es importante porque en el fondo no solo tenemos que verlo desde el punto de vista desde lo negativo o de la discapacidad, sino que también tenemos que verlo desde el punto de vista de las habilidades que ellos tienen, ¿cierto?
quiero leerles esto que está escrito por una persona adulta que tiene autismo, ¿cierto? Y él dice, si pudieras entrar en mi silencio, entenderías mis miradas. Si pudieras escuchar mi corazón, él te diría cuánto te quiero. Si pudiera mirar más allá de mi distancia, sabrías que no quiero estar solo. No me juzgues por no ser como tú, ni me pidas que llegue a serlo. Yo tengo autismo, pero soy mucho más que eso, ¿ya? Esto lo escribió un señor que él tiene un síndrome de Asperger, tiene un trastorno espectro autista de buen funcionamiento. Él es Leonardo Caracol Farfán. Leonardo Caracol Farfán es una persona que tiene una fundación que se llama Asperger, ¿cierto? Y que él está como dedicado a al estudio, a la difusión y al hablar del autismo, ¿ya? Y yo creo que hoy día esto es como lo más importante, esto de hablar de autismo o hablar del espectro del autismo, porque en el fondo todas las dudas, todos los miedos, todas las angustias, toda la discriminación también, toda la exclusión está dada por el desconocimiento, por el no hablar. Yo siempre le digo a los papás que en el fondo nosotros somos los encargados de informar a las demás personas. Y yo les digo, nosotros estamos hablando de esto porque conocemos una persona con autismo, las demás personas no la conocen, pero somos nosotros los que tenemos que informar, somos nosotros los que tenemos que dar a conocer a la comunidad, somos nosotros los que tenemos que hacer que la gente hable de esto, ¿ya? Por lo tanto, esa es mi invitación. Yo los invito a ustedes a hablar de autismo, ¿cierto? Para que este tema no sea un tema que no se hable, que sea un tema que se conozca, como decía Lorena, ¿cierto? Que la policía conozca de autismo, que los funcionarios de la salud conozcan de autismo, que los funcionarios públicos conozcan de autismo, porque estas personas, ¿cierto? Del espectro autismo siempre les toca hacer muchas cosas, les toca ir a sacar el carnet de identidad, les toca ir al banco, les toca ir al colegio, les toca ir a tomarse un examen de sangre, les toca viajar en avión, les toca todo lo que hacen todas las personas y por lo tanto es como van a estar sometidas a estas cosas cotidianas, es necesario que las otras personas conozcan, ¿cierto? Y del autismo y de cómo, de qué manera lo pueden ayudar o de qué manera le pueden hacer la vida menos difícil, ¿ya? Así que muchas gracias por la invitación y como les decía, yo los invito a hablar de autismo. Marcela, si me puede volver el host a transmisión, Rodrigo, por favor. Ok. Ahí sí. Transmisión, Rodrigo, sí. Bueno, damos las gracias nuevamente a Lorena y a Marcela por sus interesantes aportes a la actividad del día de hoy. También, Marcela, deje de compartir eso. también doy las gracias a quienes permitieron que esta actividad pudiera concretarse, principalmente a Rodrigo Carvajal del Instituto de Estudios Judiciales, que está con nosotros en el Zoom, y también a don Fabio Jordán, que está presente con nosotros, presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción. También aviso que esta actividad va a quedar grabada y disponible tanto en el canal pejut.tv y también en el Facebook del IEJ, para quienes quieran poder volver a verlo o tuvieron la oportunidad de estar hoy. Una consulta, Rodrigo, ya está la cámara de... Perfecto. Entonces, bueno, entonces como pueden ver ahí se está mostrando el frontis de el Palacio de Tribunales y en este momento debería ya comenzar a prenderse las luces para la iluminación. Y con esto ya vamos a dar por terminada la actividad del día de hoy. Agradecemos a todos quienes estuvieron presentes, tanto presencial como
online, sobre todo a las expositoras, y muchas gracias por vuestra compañía. Un aplauso para